Lo que verán a continuación son diferentes experiencias paranormales, que van desde apariciones fantasmales hasta aterradores desenlaces derivados de juegos malditos. Espero estén listos para escuchar estas anécdotas en este fin de semana. Relájense con una taza de café, o también los invito a que continúen haciendo sus actividades mientras escuchan estas perturbadoras anécdotas de fondo. Antes de comenzar, también me gustaría invitarlos a que me sigan en mi segundo canal. Los enlaces estarán abajo en la descripción, ya que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores podremos empezar a hacer directos por allá. Les mando un fuerte saludo a todos los miembros del canal que apoyan este contenido mes con mes. Saludos a Gabriela Valencia, Clayton, Mariana Martínez, Esther González, Javier Romano, David Vigil y María Luisa Bocanegra. También los invito a que me sigan en Spotify para que de esa manera no se pierdan ni un solo contenido que suba aquí en YouTube, ya que todo será resubido también a esa plataforma. Ahora sí, criptomaníacos, les deseo un buen fin de semana y comencemos con el video. El siguiente relato le sucedió a mis dos hermanos y a mí. Recuerdo que era 31 de octubre, y según las creencias, es un día perfecto para jugar a la Ouija. Así que decidimos hacerlo por eso de las 10 de la noche, cuando mis padres nos encontraban. Obviamente ellos no sabían nada de lo que íbamos a hacer. Es más, ni siquiera sabían que habíamos comprado una Ouija. Ellos habían salido a un convivio que se llevaba a cabo en el trabajo de mi padre, y tenían planeado llegar por eso de las 12 de la noche, así que teníamos que hacerlo con tiempo, sobre todo antes de que mis padres llegaran. Recuerdo que habíamos comprado algunas velas, para ponerlas alrededor de la tabla, y así poder apagar las luces, y jugar completamente a oscuras. Pues resultaba más emocionante hacerlo de esa manera. Tengo que recalcar que teníamos entre 18 y 13 años, así que éramos algo jóvenes, y aún desconocíamos de algunas reglas, pero sabíamos las más populares, como nunca soltar el tablero mientras jugamos, y asegurar despedirnos con el permiso del ente al que fuéramos a invocar. Estuvimos tratando por algunos minutos, tal vez algunos 10 minutos sin conseguir ninguna respuesta, hasta que uno de mis hermanos se aburrió y nos dijo que iba a ir al baño, y después a hablar por teléfono, y que en un rato volvía. Si ocurría algo interesante, que le habláramos sin dudarlo. Nosotros nos quedamos jugando, y ya estábamos perdiendo el interés a decir verdad, cuando en eso, el oráculo empezó a moverse por fin, escribiendo las palabras hola. Nosotros estábamos entre asustados y emocionados. Ambos sabíamos que no la estaba moviendo el otro, porque en verdad queríamos presenciar algo real, y no solamente un susto barato. Así que empezamos a hacer nuestras preguntas. A decir verdad, hicimos preguntas muy mundanas. Mucho menos preguntamos si iba a pasar algo malo o el día de nuestra muerte, como muchas otras personas lo hacen, solamente para comprobar su valentía. Pero llegado el momento, yo le grité a mi hermano que se encontraba en la planta de arriba, que bajara de inmediato para que se nos uniera, pues él también tenía muchas ganas de vivir esa experiencia. Pero al primer grito, el oráculo se movió de forma brusca, deletreando la palabra no. Yo le pregunté, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Se notaba un cierto temor en mi voz. ¿Qué es lo que tratas de decir? Enseguida escribió el nombre de mi hermano, el cual se llama Ramiro.
Después le pregunté si tenía algún problema con él, o acaso su presencia lo incomodaba. Enseguida escribió la palabra sí. Yo le dije que estaba bien, que no lo llamaríamos, pero que no le hiciera nada. Después ambos, mi hermano y yo, escuchamos una risa. Estábamos seguros de esto, y esta provenía de la parte de arriba. Mi hermano inmediatamente dijo que quería terminar el juego, pero el oráculo seguía moviéndose en círculos sin deletrear nada. Mi hermano le dijo otra vez que quería terminar la sesión, pero el oráculo seguía sin parar el movimiento. Después los dos nos vimos a los ojos y soltamos el tablero casi al mismo tiempo. Nos levantamos del comedor y corrimos hacia el segundo piso, encendiendo todas las luces de nuestro camino. Cuando por fin llegamos al segundo piso, solo una luz se encontraba encendida, y era la del baño. Al llegar a nos encontramos con mi hermano tirado en el suelo. Estaba rodeado con un pequeño charco de sangre. Se había dado muy fuerte en la cabeza, y por el tamaño del charco, llegamos a la conclusión de que llevaba en el piso un buen rato. Lo levantamos y lo llevamos abajo, donde le pusimos alcohol a su herida como pudimos. Le dimos asistencia médica, si se pudiera decir así. No le dijimos nada a nuestros padres. Todo esto quedó entre nosotros. Años después me enteré de algo que me dijo una amiga, que juega bastante con el tablero Ouija, sobre que a algunos espíritus no les gustan las imágenes religiosas, o que también lleven collares o pulseras haciendo alusión a esto. Por lo regular son espíritus malvados, y da la casualidad de que esa noche mi hermano portaba un collar con un Cristo. Y también cabe decir que de nosotros tres, él es el que está más apegado a la iglesia. Creo que eso también pudo haber sido un detonante. Al día siguiente los tres nos deshicimos de la Ouija quemándola en un solar baldío cercano a la casa. Sé que aquella noche rompimos una regla de suma importancia, la cual fue soltar el oráculo y no terminar el juego. Pero por suerte, nada malo pasó en nuestra casa. No se quedó habitando en ella nada, o bueno, es lo que creemos. Ya van 5 años de eso, y por suerte nada ha pasado. Cuando era niño, mi madre me explica que a veces me comportaba extraño, e incluso que algunas veces le daba miedo. Este comportamiento extraño empezó a la par de que yo entré al kinder. Cuando regresábamos a casa después del primer día de clases, yo le platiqué que había hecho muchos amigos, pero que había un niño en concreto, el cual, según ella, le había dicho que quería que fuera mi mejor amigo. Su nombre era Julián. Diariamente le hablaba de Julián, sobre todo lo que hacíamos en el receso, ya que no lo veía en las clases, a lo que ella supuso que a lo mejor este niño iba en otro salón. En fin, mi madre no notó nada extraño, hasta que después de unos meses, por eso del mes de noviembre, empezó a notar que cuando llegaba a la casa, simplemente me encerraba en la habitación y no salía en todo el día excepto cuando ella me lo ordenaba, como en la hora de la comida y en otras ocasiones. Lo que le empezó a parecer extraño es que cuando algunos vecinos de más o menos mi edad, con los que acostumbraba a jugar de vez en cuando, me invitaban a salir a jugar con ellos, yo siempre les decía que no. Yo soy hijo único, por lo que no tenía nadie con quien jugar, y casi siempre iba a sus casas. Incluso le decía a mi madre que me llevara. Pero ahora todo había cambiado. Parecía ser que no me importaba nada salvo estar en mi habitación e ir a la escuela a ver a Julián. Llegó el día de mi cumpleaños y mi madre fue a la escuela a entregar las invitaciones.
pero la invitación de Julián jamás se entregó. En palabras de ella, dijo que no se pudo encontrar ese niño. Llegó mi fiesta de cumpleaños y pese a que mi madre dice que estuve jugando un buen tiempo con los invitados, ella observaba que yo subía cosas como pastel, comida y algunos juguetes hasta mi habitación. Antes de que la fiesta se acabara, yo prácticamente ya me encontraba arriba. Por la noche mi madre entró a hablar conmigo y me preguntó que por qué estaba tan raro últimamente, solo estando en mi habitación y no quería salir a jugar. Ella dice que no le respondí e inmediatamente me preguntó por Julián. Yo le respondí que Julián sí había venido, pero que ella no lo había visto. Mi madre, algo curiosa, ya que recordaba perfectamente a todos los niños, me preguntó que cómo lucía Julián, ya que ella jamás lo había visto. Yo le dije que Julián era un niño de mi estatura y que siempre vestía con el uniforme. Tenía el cabello corto, muy corto, pero su seña más particular era que tenía un tatuaje en su frente. Yo le expliqué que este tatuaje era como una especie de cruz. Mi madre ya tenía un mal presentimiento de todo esto, pero la situación empeoró cuando al poco rato cayó la noche. Mi madre, como siempre, me arropaba y tendía la cama. Ella tiene la costumbre de meter la sábana en las esquinas de la cama. Aquella noche, por cosas del destino, se estaba agachando más para meter la sábana en la esquina, cuando de pronto yo me sobresalté y le dije que no bajara más. Ella alzó la cabeza y me preguntó por qué. Las siguientes palabras que le diría la dejarían por completo estupefacta. Yo le dije que Julián dormía abajo de mi cama. Esto fue suficiente para que tanto ella como yo guardáramos total silencio y fuera bajando poco a poco la cabeza y alzando la sábana para ver debajo de la cama. Mi madre esperaba, a decir verdad, no encontrarse con nada, pero por desgracia sí lo hizo. Al mirar ella debajo, dice que vio lo que parecía ser un niño, completamente oscuro, como si fuera una sombra. Lo único que brillaba eran sus ojos, que ella describe como unos iluminados ojos amarillos, como una luciérnaga. Cuando lo vio, este niño rápidamente como una araña se desplazó hacia el interior de la cama. Mi madre saltó y pegó un grito. Rápidamente me tomó entre sus brazos y me sacó de la habitación. Íbamos por el pasillo cuando mi padre nos encontró. Mi madre le dijo lo que había pasado y que había algo debajo de mi cama. Mi padre fue a mirar, pero no encontró nada. Mi madre estuvo en shock gran parte de esa noche, e incluso tuvo que venir una vecina que era enfermera a tomarle ciertas lecturas, ya que se encontraba bastante espantada. Al pasar los días, ella continuó observando que yo subía comida y me la pasaba jugando en mi habitación. En una ocasión se pegó a la puerta de mi cuarto para escuchar qué era lo que hacía, y dice que en aquella ocasión escuchó como claramente eran las voces de dos niños hablando y jugando. En ese momento abrió la puerta y solamente me encontraba yo solo. Esta situación la estaba volviendo loca, así que fue preguntando a los niños que eran mis compañeros de clase si conocían o habían visto a un tal Julián jugar conmigo durante el receso. La misma respuesta le dieron todos. Ellos no conocían a ningún niño con ese nombre. Y en cuanto a mí, al parecer me comportaba de la misma forma en la escuela que en la casa. Me distanciaba de todos, y algunos de estos niños le dijeron a mi madre que en algunas ocasiones hablaba solo. Esto ya estaba escalando, así que un día ella me pidió que me distanciara de Julián. Me dijo que Julián la estaba asustando y que me podía hacer daño. Según esto, yo accedí. Le dije a mi madre que me distanciaría de él. Al día siguiente, despertaría con marcas en toda mi espalda. Parecían rasguños y mordidas. Tanto mi padre como mi madre se espantaron
ya que alguien tuvo que hacérmelas durante la noche. Ellos me preguntaron que cómo me había hecho esto. Yo les contesté que Julián se había enojado porque ya no quería ser su amigo. En ese momento hasta a mi padre se le puso la piel de gallina y empezó a creerle más a mi madre. Esa noche y casi por un mes completo dormí con ellos en su cama, más que nada por mi propia seguridad. Al paso del tiempo, algo impresionante pasó. Y es que mi madre me preguntaba de vez en cuando si seguía viendo a Julián, hasta que un día le pregunté que quién era Julián. Yo no recordaba nada sobre él. Era como si en un segundo me hubieran borrado la memoria, y hasta la fecha no logro recordar nada acerca de Julián. Todo lo que les he contado fueron las palabras de mi madre y mi padre y otras personas que me aseguran que esto pasó en realidad. Mi padre incluso, y algo que se me olvidó mencionar, es que él dice que mientras dormí con ellos, pudo ver a Julián unas 2 veces entre sueños. Mientras dormitaba, veía la silueta de un niño parada frente a la habitación. Cuando mi padre se daba cuenta de esto, se levantaba y se tallaba los ojos, y en ese momento esta silueta desaparecía. No sé por qué he olvidado esto. He tratado de recordar, pero nada. Y a decir verdad, creo que estoy mejor sin recordarlo. Gracias y buenas noches a todos. Esta historia me pasó mientras trabajaba de niñera en mi adolescencia. Por lo regular, cada cierto tiempo, en fin de semana, me llamaba una familia para cuidar a sus 2 hijas gemelas. Se trataba de una familia adinerada, así que cada cierto tiempo salían eventos y ese tipo de cosas. Ya había ido con anterioridad y las niñas ya me tenían cierta confianza. Tenía entendido que esta familia, o por lo menos los padres, no eran tan supersticiosos y dejaban que sus hijas jugaran con la tabla Ouija. Ellos creían que era un simple juego y que las personas que le tenían miedo era solamente porque eran muy débiles de mente, y debido a esto se imaginaban cosas. Múltiples veces cuando me quedé con ellas, me invitaban a jugar, pero yo siempre les decía que no. La verdad, soy muy miedosa y cuando ellas jugaban, lo hacían en su cuarto con la puerta cerrada, porque a decir verdad no quería ni ver cómo lo hacían. Varias veces las fui a cuidar y varias veces jugaron, pero hubo una ocasión en que me pasó algo que me dejó sumamente perturbada. Ellas en varias ocasiones me comentaron que no jugaban solas con la Ouija. Decían que otras gemelas venían y jugaban con ellas. Por ese motivo, aún menos quería ver cómo jugaban. Lo decían de una manera tan natural, como si ver ese tipo de espíritus fuera la cosa más normal para ellas. Una noche se encontraban jugando en su cuarto, mientras yo me encontraba en la cocina haciéndoles la cena. Cuando todo estuvo listo, me dirigí a su habitación que se encontraba en el 2º piso, pero al pasar por la sala, observé claramente cómo ellas 2 se encontraban en el sillón viendo la televisión. Entonces les dije que se vinieran a cenar, que se les iba a enfriar la comida. Ellas no me contestaron. Yo me fui a la cocina porque tenía bastante hambre, pero después de estar un rato comiendo, se me hizo extraño que no vinieran. Yo jamás había tenido problemas con ellas para que obedecieran. Eran unas niñas muy obedientes, y no era propio de ellas ese tipo de comportamiento. Así que me paré y fui en dirección hacia la sala. Pero ellas ya no se encontraban ahí. Entonces subí hacia su habitación. Cuando abrí la puerta,
Estas se encontraban jugando a la Ouija. Les dije que ya pararan de jugar y les reclamé que por qué no me habían hecho caso cuando les había hablado. Ellas me contestaron algo extrañadas y me dijeron que yo no les había hablado y que ellas no habían bajado a la sala en toda la noche, que ellas todo el tiempo habían estado adentro de su habitación jugando. Yo les dije que eso no era cierto, que las había visto a las dos viendo la televisión en la sala. En ese momento, ellas se miraron entre sí y se sonrieron. Después me dijeron que de seguro habían sido las otras dos gemelas, que a ellas les gusta jugar bromas y que también varias veces ya han confundido a sus padres, pero como ellos no creen en eso, creen que simplemente las gemelas les hacen bromas. Yo estaba con la sangre helada y desde ese día les pedí que por favor no jugaran más, o por lo menos cuando yo estuviera ahí. Ellas aceptaron a final de cuentas. Son buenas niñas después de todo. Yo seguí siendo su niñera por un tiempo más, hasta que la familia se mudó a otro estado por cuestiones laborales del padre. Desde ese día, mi miedo a la Ouija aumentó, pues en ese momento me di cuenta que hasta niños pueden hacer contacto con entes que no sabes lo que son. Esto siguiente me pasó una Navidad en compañía de mi hermano y su novia, quien tiempo después se convertiría en mi cuñada. En aquel tiempo tendríamos como entre 20 a 23 años. En esta época mi familia acostumbraba juntarse para celebrar estos días y también las posadas. Esa noche casi toda nuestra familia se iba a reunir en la casa de un tío mío. Por otro lado, nosotros tres decidimos que antes de ir, pasaríamos por algo de tomar, pero en el camino pasó algo con lo que no contábamos. Estábamos en un pueblo y teníamos que recorrer un camino de chapapote en muy mal estado. Por el camino una llanta terminó dañándose y a final de cuentas terminamos varados a medio camino. Yo y mi hermano tratamos de empujar, pero no servía de nada, pues al parecer también la gasolina se había agotado. Todo terminó en que los tres tendríamos que caminar hasta la siguiente gasolinera para llenar una garrafa y encontrar un repuesto el cual necesitábamos con urgencia. No era tanto el trayecto, eran como 2 horas de viaje caminando, y pensamos que platicando se nos pasaría rápido. Ya era de noche, por lo que la luz de la luna y la de nuestros celulares eran las únicas aliadas al iluminar el camino. Seguimos caminando cuando en eso, los tres nos percatamos de que alguien más venía en el camino. Alcanzamos a escuchar los pasos de alguien que venía atrás de nosotros. Yo fui el primero que volteé, después mi hermano y su novia. Los tres vimos a una señora. Se podía decir que era una anciana. Caminaba de una forma extraña. Iba apoyándose con un bastón, mientras a la vez escuchaba como un silbido. Era muy pequeña. Creo que al caso mediría como 1,45. Pensábamos que a lo mejor necesitaría ayuda o algo, así que fuimos caminando un poco más lento. Nos llamó la atención que a pesar de que nosotros, por así decirlo, la esperábamos, ella hacía lo mismo. Cuando de plano nos detuvimos, ella también lo hizo, y se nos quedó mirando. Nosotros no podíamos verla muy bien, porque estaba por completo oscuro, pero podíamos ver la silueta en nuestra dirección. Pensábamos que tal vez la intimidábamos o algo. Las personas de rancho, sobre todo las mayores, no suelen ser muy sociables, y puede que a lo mejor no se nos quiera acercar del todo. Seguimos caminando,
esta vez a paso más rápido, y aquella anciana mantenía nuestro mismo ritmo. Era como si quisiera mantener una cierta distancia entre ella y nosotros, además de continuar silbando a la misma vez. No sabíamos qué hacer, así que la novia de mi hermano nos dijo que lo mejor sería que camináramos más rápido, ya que la anciana no le daba buena espina. Al empezar a caminar más rápido, mi hermano volteó rápidamente para ver por dónde venía la anciana, y si es que ya la habíamos dejado atrás, pues prácticamente nos faltaba poco para empezar a correr. Nos dijo que nos detuviéramos. La anciana había desaparecido. Los tres estábamos por completo asustados. Había monte y árboles a ambos lados del camino, por lo que también era una posibilidad de que se estuviera ocultando para agarrarnos por sorpresa. Así que por seguridad seguimos avanzando, pero al dar tan solo unos breves pasos hacia adelante, vimos que alguien se encontraba de frente a nosotros. Era la misma anciana que nos perseguía. En cuestión de segundos se había colocado más adelante del camino. No podíamos creerlo. Estaba parada simplemente, como si nos estuviera esperando. Después de estar unos 2 minutos ahí parados y ver que no se movía, mi hermano nos convenció de pasar por un lado de ella, algo retirado obviamente. También a mí me dijo que se trataba simplemente de una señora mayor. Si es que trataba de hacer algo, nosotros, ambos, la contendríamos fácilmente. Creo que trataba de darme un poco de valentía, aunque esta fuera en vano. Porque para ser sincero, estaba temblando del miedo por dentro. Sabía que no se trataba de una anciana solamente, y creo que los tres lo sabíamos. Cuando intentamos pasar por un lado, la anciana comenzó a silbar y se nos acercó rápidamente. Yo por instinto corrí y me metí entre el monte. Y si se preguntan por qué corrí, porque no simplemente la contuvimos, pues se trataba de una viejita. Simple, porque cuando se nos acercó, no lo hizo de una manera normal. Estaba flotando cuando lo hizo. Sus pies habían desaparecido y se desplazaba por el aire hacia nosotros. No sé cuánto tiempo fue o la distancia que recorrí, pero logré volver al camino y llegar a la gasolinera. Ahí estuve unos minutos con los empleados hasta que mi hermano y su novia llegaron. Venían en una camioneta. Por suerte los habían recogido por el camino. Esa fue la experiencia más aterradora que he vivido. Los pobladores y empleados de la gasolinera nos advirtieron que nos fuéramos con cuidado, pues en ese camino se dice que aparte de que los autos misteriosamente se estropean o algo falla, el camino también lo frecuentan brujas. En ese entonces, él era un chico de 16 años, que le encantaba hacerse el valiente con sus amigos. Basta decir que a esa edad, uno no mide las consecuencias de sus actos, mucho menos si se trata con el mundo espiritual. Lo que le ocurrió a este chico transcurre en un fin de semana. Él y sus otros 3 amigos habían quedado para jugar el tablero Ouija en un cementerio que estaba a punto de ser cambiado a otro lugar, por lo cual ya no contaban con vigilancia, pues la mayoría de las tumbas ya habían sido cambiadas, pero aún había unas cuantas al fondo del cementerio. Estas quedaban por cambiar todavía. Los chicos querían aprovechar esto para agregar un grado más de osadía al juego, y para ver quién era en verdad un cobarde. Los 4 chicos esa noche brincaron la barda del cementerio sin problemas.
y recorrieron toda la necrópolis a oscuras, solamente iluminados por la luz de sus celulares. Al llegar a las tumbas, pusieron el tablero Ouija encima de una de estas y comenzaron a jugar sin mayor apuro. Los 4 integrantes tenían miedo, pero por obvias razones, ninguno lo aparentaba. Después de una serie de preguntas, el tablero no se movía. Los nervios y el terror se fueron aplacando por medio de bromas y risas de los chicos. Después de unos minutos, algunos chicos soltaron el tablero y empezaron a beber cerveza. Empezaban a decir incoherencias los unos con los otros. Y el chico que cuenta esta historia dice que se dejó llevar por el momento. Puso sus dedos sobre el oráculo de la Ouija y preguntó si había demonios presentes. Él les gritaba que se aparecieran, que él los quería ver, e incluso mencionó que quería ver al mismísimo diablo. Después este mismo chico empezó a mover el oráculo de un lado a otro, todo esto en forma de burla, como si este se moviera como en las películas. La fiesta en el cementerio continuó. Aquellos 4 muchachos se la pasaron tomando y escuchando música toda la noche, dejando el tablero Ouija a un lado, sin tomarle la menor importancia. Cuando la bebida llegó a su fin, todos decidieron volver a casa. Sus casas quedaban en diferentes direcciones, por lo cual cada uno tomó caminos distintos. Todos habían tomado, pero no iban borrachos. Iban lo suficientemente cuerdos como para llegar solos a sus casas. El reloj marcaba las 12:45 una noche de sábado, mientras este joven caminaba por un callejón largo de su colonia, que se encontraba por completo solitario, hasta que un hombre hizo presencia, saliendo por debajo de las sombras de un árbol. Este iba muy bien arreglado, incluso con un aroma muy fresco y sutil. El chico cuenta que al ver este sujeto, no se puso nervioso ni mucho menos, pues parecía un hombre con clase, que probablemente venía de alguna fiesta o alguna reunión. El chico venía caminando en medio de la calle, por lo que bajó la mirada y no se preocupó por obstruirle el paso a aquel extraño sujeto. Pero este sujeto lo hizo frenar de inmediato, cuando se le puso de frente y casi choca con él, por ir con la mirada hacia abajo. De no haber visto sus pies, de seguro lo hubiera hecho. El chico levantó la mirada y le preguntó si se le ofrecía algo. Este hombre solo se limitó a verlo fijamente, y después de un silencio prolongado, le pidió la hora. El joven se la dio sin ningún problema, pero sin embargo el hombre no se marchaba. Solamente se quedaba parado frente a él. El chico cuenta que se sintió incómodo, por lo que decidió rodearlo y seguir con su camino después de desearle buenas noches. No había dado ni siquiera 5 pasos, cuando el hombre le preguntó si se había tardado mucho. El chico se volteó, lo miró y le preguntó: ¿tarde para qué? El hombre se volteó y le contestó: ¿qué acaso no lo recuerdas? Tú me llamaste, y también los llamaste a ellos. En ese momento el joven se percató que en las paredes y bardas de aquel callejón se podían ver algunas sombras. Este joven cuenta que estas sombras eran extrañas. Trataban de parecerse a la sombra de un humano, pero esto no lo lograban. Después empezaron a escuchar unas risas, pero también al mismo tiempo unos sonidos de animales. Recuerda que lo único que pudo distinguir fue como el sonido de un cerdo cuando éste chilla. Los otros sonidos parecían ser de bestias, las cuales no lograba distinguir. Cuando su mirada volvió a buscar a aquel sujeto, este ya no se encontraba. De nuevo estaba en el callejón solo, o bueno, por así decirlo,
porque ahora tenía algunos acompañantes que lo estaban observando desde las sombras. El joven dice que empezó a correr para salir de aquel callejón, pero este parecía no tener fin. Cuenta que se le hacía más largo de lo que era. Él estaba corriendo con todas sus fuerzas, pues sentía que lo estaban persiguiendo por detrás. Escuchaba pasos, pezuñas, garras. Todos estos corrían en su dirección, como para ver quién lo atrapaba primero. Él no pudo más y comenzó a gritar. Gritaba con todas sus fuerzas, para que alguien lo escuchara, pero era inútil. Nadie se asomaba. Es como si de la nada se encontrara en otro lugar donde no hubiera personas. Después de tanto esfuerzo y terror, logró salir de aquel callejón. Por suerte para él, había una cenaduría saliendo del callejón, por lo que cuando escucharon los gritos del joven, al salir de este, acudieron en su ayuda. El chico relata que aquella noche está seguro que estuvo corriendo por ese callejón no menos de 10 minutos, pero que al mirar la hora, cuando se encontraba dentro de la cenaduría, esta era la misma que cuando había entrado a aquel callejón, las 12:45. También agregó que las personas de la cenaduría solo escucharon sus gritos cuando logró salir de aquel callejón, siendo que le estaba gritando desde hace mucho antes, lo cual no tenía explicación. El joven argumenta que esa noche, al entrar a esa calle, fue llevado a otro lugar, donde el tiempo no existía o este se pausa. Un lugar donde se gritaba, nadie lo escucharía. Estaba a merced de aquel sujeto y de aquellas sombras. Por suerte logró escapar, o lo más seguro es que ellos lo habían dejado escapar. Desde ese día, cuenta que ya no juega con la Ouija o algún otro juego sobrenatural. Uno nunca sabe lo que invoca o de lo que se burla. A lo mejor ese algo lo está observando desde el otro lado. Hola, buenas tardes, mi nombre es Félix. El siguiente relato que les quiero compartir me sucedió en San Luis Potosí, allá por el año 2015. Espero y les guste. Saludos amigos de la cripta. Soy originario de Monterrey, Nuevo León. Por cosas del trabajo me tuve que ir a vivir a San Luis Potosí, allá por el año del 2015. La empresa para la que trabajo me rentó una casa en la colonia Puerta Real, por la red ambiental. La primera noche que llegamos a San Luis, le comenté a mi esposa que iba a salir a buscar algo de cenar, y así servía también que iba conociendo un poco la zona. Salí a comprar algo y agarré periférico rumbo a la avenida San Pedro. Ya de regreso por el puente Matehuala y periférico, un chico se me paró enfrente y me pidió ayuda. Eran alrededor de las 10 p.m. Me orillé y vi que este chico estaba lastimado y también venía sangrando. Me pidió ayuda y también si lo podía llevar a la avenida Antiguo Camino Real, Saltillo. Yo lo llevé y por el camino, este chico me fue platicando que lo habían atropellado. Aclaro que yo no sentí ninguna mala intención ni miedo. Lo llevé hasta donde él me indicó y me dio las gracias por haberlo ayudado. Lo dejé en ese lugar y él continuó pidiendo ayuda. Esa situación hasta ahí quedó. No les miento, pasaron cerca de unos 6 meses y pasé nuevamente por ese punto otra vez. Venía con un compañero de trabajo platicando sobre historias de terror. Pasando por ese punto, mi compañero me preguntó: «Oye Félix, ¿y nunca has visto al chavo que se aparece en este punto? Al que atropellaron hace como 10 años.
Te confieso que en ese momento no reaccioné ni se me vino a la mente el chico al que había apoyado hace 6 meses. Le contesté a mi amigo que no. Llegando a mi casa se me vino el recuerdo de lo que había pasado, que había ayudado a una persona 6 meses atrás. No me pude quedar con la duda. Me metí en internet para investigar y mi sorpresa fue que, en verdad, ayudé a una alma. Les confieso que jamás sentí miedo. Lo peor o lo mejor que me pasó fue haber ayudado a esa alma, porque pasaron 3 o 4 semanas. Venía por el mismo punto. Había sido un día muy pesado y agotador en mi trabajo. Venía por ese mismo lugar y venía dormitando, cuando de pronto siento que me jalan el hombro. En ese momento me desperté y por unos breves segundos alcancé a dar la vuelta al volante hasta el borde de chocar con la contención. Los picos que están en las contenciones alcanzaron a reventar una llanta. Por suerte me pude salvar. Me detuve y no pude contener las lágrimas, cuando de pronto, en ese momento, escuché una voz que me decía de manera muy baja: tú me ayudaste tiempo atrás, ahora me toca a mí ayudarte. Muchas gracias. Esto me pasó en San Luis Potosí por el año 2015. Esa fue mi historia. Gracias por permitirme compartirla.